acción puntual siempre es una acción chica, ¿verdad? Nosotros rehabilitamos un zorro accidentado y lo devolvemos al hábitat natural, no es un gran acto conservacionista en sí mismo, no es, más allá de la convicción con la que uno lo hace, no es esa acción puntual la que salva a la especie de ninguna manera, y somos conscientes. Pero cuando uno analiza el trabajo hecho a lo largo de todo un año, todas las especies, todos los individuos, todos los ejemplares que terminan pasando por el proceso de rehabilitación, aquellos animales también que quedan en el último refugio, que quedan contenidos en el núcleo, que pueden existir gracias a eso. Bueno. Y entonces también con lo que son las acciones educativas que realizamos en los núcleos, todo eso en su conjunto, en definitiva, sí termina siendo una gran acción de conservación. Hacemos un balance de todo el trabajo de un año o en un tiempo determinado, sí lo termina siendo, y sobre todo, más aún, si lo llegamos a considerar en un trabajo de interacción en red entre diferentes núcleos que realizamos el mismo tipo de trabajo. Ahí sí se transforma en algo bastante grande, estamos convencidos de eso. Arisa, no cambia. No pasó con el... Bueno. No le pasó. Decime, Javi, yo te lo paso. Dale, te voy diciendo, no hay problema. Bueno, entonces, primero, presentemos lo que son los núcleos de trabajo ex situ en la provincia de Buenos Aires. Centros de rehabilitación, núcleos de estatus de fauna, el nombre que quieran, zoológicos, en definitiva lo somos. El punto es hoy, para poder confeccionar un núcleo de estas características, un centro de trabajo de estas características, se requieren los puntos que están en la diapositiva. Es necesaria la presentación de un proyecto de origen, así sea con orientación de conservación o bien un proyecto educativo, cuando no mixto directamente. Es necesario contar con el plantel profesional acorde, por supuesto, así sea veterinarios, biólogos y otros profesionales, para poder llevar adelante el proyecto que se presenta. Es importante tener la aprobación de las instalaciones por parte de la Dirección Provincial de Fauna. El punto de partida de los núcleos zoológicos en Argentina, entonces, es ¿verdad? Nosotros partimos con lo que es el trabajo con fauna desde los grandes zoológicos obsoletos hoy, que fueron fundados a principios del siglo XX. La Plata, Palermo, Mendoza, Córdoba. Zoológicos directamente con un esquema pictorial, ¿sí? Un esquema pensado principalmente en la exhibición de la fauna exótica. Posteriormente va cambiando la mentalidad, por lo menos general, de la humanidad, y este tipo de instalaciones se hacen justamente obsoletas. Uno empieza, de todas maneras, a encontrar en ellas lugares de trabajo muy buenos para lo que es justamente el conservacionismo. Recordemos que las palabras conservacionismo y ecología vienen generalizándose desde 1970 más o menos. Antes tenemos muy poco. Es desde entonces que se comienza a dar un círculo virtuoso de trabajo y de génesis de conocimiento alrededor de estos conceptos. Lo que nos vamos a encontrar con los grandes parques es entonces, primero, que vamos a tener una gran concentración de trabajo en un solo lugar, con la ventaja y la problemática que eso significa. Tiene su lado positivo. Está bueno cuando se hace un proyecto a largo plazo que tiene la intención de mantener una línea de tiempo independientemente de gestiones, independientemente de los años que vayan pasando. Pero eso suele ser difícil de sostener. La verdad es que nos encontramos por acá con vaivenes y como consecuencia con declives sostenidos de los parques zoológicos como núcleos de trabajo. Sobre todo de los grandes parques. La red de núcleos chicos, por el contrario, lo que puede proponer como alternativa son espacios más fáciles de gestionar, con no tantas instalaciones, con menor requerimiento de personal, pero que en su conjunto terminan funcionando mejor. Como contraparte, el gran costo de mantenimiento es una de las bases de los problemas de los zoológicos. Y esto me interesa destacarlo hoy en día. Los grandes zoológicos hoy no son centros de lujo. Uno de los ataques frecuentes a los zoológicos es: se están lucrando por animales encerrados. Sepan que no.
sepan que la mayor parte de los núcleos zoológicos lo que se encuentran es un costo tremendo en lo que es el mantenimiento de las instalaciones, la alimentación correcta para los animales, la incorporación de animales nuevos y el salario de los trabajadores. ¿Sí? El mantenimiento de toda esa estructura es muy fuerte, muy costosa y casi siempre los zoológicos terminan dando a pérdida o están ahí. Eso es lo que hace también que sea hoy tan difícil que el Estado lo tome, porque siempre es algo a sostener, siempre es un costo más que se le suma al Estado y por lo general hay unas dificultades, por no decir rechazos, de sostener trabajos así a largo plazo. Históricamente los grandes zoológicos siempre han sostenido un plantel más bien basado en animales exóticos, animales raros, que la gente quería ir a ver. Hoy en día, los núcleos chicos, núcleos nuevos que vamos apareciendo, tenemos el trabajo inverso. El trabajo nuestro es educativo, pero con la fauna que nos rodea. Tenemos una herencia todavía de la fauna exótica que alguna vez ha venido a Argentina o de la fauna silvestrada exótica que genera problemas. Pero no es el punto principal de los costos ni de los mantenimientos de los núcleos zoológicos modernos. Otro punto importante a favor de los de ahora. El equipo laboral chico también trabaja mejor. Suelen ser conflictos complejos los núcleos zoológicos cuando se empiezan a juntar diferentes profesiones que no siempre coinciden en el punto de vista. Si alguien está trabajando en zoológicos o ha estado en zoológicos sabe perfectamente de qué estoy hablando. Y son lugares de mucha discusión. Bueno, los núcleos chicos suelen ser más sencillos y por lo tanto no tienen tantos problemas a largo plazo con la interacción entre los trabajadores. Como sí, ventaja para los grandes zoológicos, tienen mayor potencial atractivo turístico y por lo tanto tienen mayor capacidad de génesis en recursos propios. Eso es un problema de los núcleos zoológicos chicos. A todas estas virtudes que estamos comentando, destaquemos que la dificultad de la obtención de recursos es un problema siempre vigente. Vamos a presentar simplemente un pequeño grupo, un pequeño puñado de núcleos que estamos comenzando a trabajar en red. Primero me interesa también destacar, esto no es algo que hoy exista, el trabajo en red de los núcleos zoológicos de la provincia de Buenos Aires, es hacia donde queremos ir, es lo que queremos conseguir, pero todavía está verde, muy verde. Hemos empezado a interaccionar entre diferentes núcleos con un ida y vuelta muy frecuente entre nosotros, un trabajo en equipo, y venimos viendo muy buenos frutos, pero todavía nos falta muchísimo. Primero que presento, bueno, el núcleo Aligüén es un núcleo en Saladillo, es un centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde también hacemos último refugio. ¿Sí? Cuando hablamos de último refugio, por si alguien no lo tiene presente, es el término que se utiliza para el mantenimiento ex situ de un animal ya de por vida. O sea, último refugio cuando ese ejemplar no puede ser liberado. Es sostenido de esa manera para que directamente no pasar de la eutanasia del animal. Ese es el concepto que los espacios son bastante diversos, hay algunos que están muy buenos, otros son más cerrados, hay algunos que son recintos chicos, otros recintos son más bien interactivos, con más de un ejemplar. Siempre se está tratando de trabajar por el bienestar animal. El mantenimiento del cautiverio siempre tiene como punto clave el bienestar animal. Siguiente núcleo, Serpentario Educativo del Tigre, también creado en el 2019, igual que Aligüén, son los núcleos nuevos. En este caso, al norte de nuestra provincia, en la localidad de Tigre. El Serpentario sí tiene una base mucho más educativa, si bien Aligüén también hace trabajos educativos, el Serpentario está mucho más agilizado y la ubicación clave del lugar, que es en el puerto de Frutos, le permite una circulación de gente, de público, muchísimo más intensa, donde también permite entonces una acción educativa muchísimo más intensa. No solamente con público en general, sino también con contingentes escolares. Por último, la Granja de los Pibes, con ese nombre tan poco sugerente de conservacionismo, es un núcleo fantástico. Es un núcleo que elogiamos todos. Es bastante más antiguo, como pueden ver. Nace como un centro de acción social, por eso también tiene ese nombre. El nacimiento de la Granja de los Pibes tiene que ver con la recuperación de chicos en situación de calle. Posteriormente se termina transformando en un núcleo zoológico, más allá de que todavía sostiene su acción que le dio origen. Todavía sigue trabajando con las partes vulnerables de la sociedad y además trabaja con
lo que es la recuperación de fauna silvestre. En este caso se encuentra en Tandil. Y aparte de ser un centro de rehabilitación de fauna, también funciona como centro de capacitación profesional. Es otro punto importante. Pasemos ahora un poco al origen de los animales, que hoy vamos viendo en trabajo en los diferentes núcleos zoológicos. Atrás ha quedado el tiempo en el cual un parque zoológico buscaba capturar animales para mantener en cautiverio. Eso está absolutamente obsoleto. Sépanlo que ya no existe. Hoy el origen de los animales que quedan contenidos en estos núcleos zoológicos, como en el resto de los núcleos que existen en la provincia de Buenos Aires, pueden venir de todas estas fuentes, digamos. Muchas veces son animales decomisados. A la cabeza de los decomisos, por supuesto, vamos a tener las 3 especies que representan el principal volumen del tráfico de fauna en Buenos Aires y en Argentina. Es una tortuga de tierra, el loro hablador y el mono carayá. Esos 3 están tapados todos los núcleos, porque todo el tiempo se está decomisando. Y es más, muchísimas veces las autoridades diferentes retrasan o evitan un decomiso porque saben que no van a tener qué hacer con ese animal una vez que lo decomisen. No van a tener dónde llevarlo. ¿Sí? Un lugar, un invento, en Carmen de Patagones o en Bahía Blanca, donde se realiza un decomiso, se aparece un animal de estos, empieza a ser un problema qué hacer con el animal. Porque no tenés un lugar, es muy difícil tener un mono carayá en una comisaría. Entonces terminás con una situación crítica en la cual la autoridad termina diciendo, bueno, nos hacemos los boludos un poco hasta saber qué vamos a hacer con este animal. Bueno, es muy común entonces que el decomiso termine a la larga en alguno de los núcleos habilitados. Otros de los orígenes son ejemplares accidentados, accidentes con automóviles, accidentes con disparo de bala, accidentes con trampa, diferentes acciones que terminen generando o bien la necesidad de rehabilitación del animal y posterior liberación, o bien la acción tan grave sobre la salud de ese animal que finalmente termina con el cautiverio. Supongamos un gato al que hay que amputarle un brazo. Bueno, no sé qué es, porque condenarlo a una muerte segura y horrible. Así que para eso o se eutanasia o se mantiene en un tipo de refugio. Las entregas particulares están igual que los decomisos. Las entregas particulares es cuando una persona que tiene una mascota decide por voluntad propia entregarla a un núcleo. Por lo general, otra vez, tortugas, loros, monos a la cabeza. A veces son otro tipo de ejemplares. No ha sido tan raro que terminen entregando yacarés o pumas. ¿Sí? Animales que a alguien se le antojó en algún momento tener, en un momento determinado de su vida, dijo, tuve una mala idea, y termina asaltando entonces el ejemplar a uno de estos núcleos. En serio, con los yacarés me llama poderosamente la atención, porque es algo que se reitera. El yacaré tiene 2 metros largo. Bueno, sí, cuando es así, lo manejan. Pero cuando ya tiene más de 1 metro dicen, no viene bien. Y terminan, como le he dicho, en algún lugar como centro de rehabilitación. También eventuales ingresos en áreas urbanas. Por lo general estamos hablando de animales que se terminan reubicando rápidamente. Los ingresos en áreas urbanas suelen ser captura y translocación. A veces no es necesario ni siquiera pasar por el núcleo. Pero bueno, muchas veces se requiere una contención temporal hasta la liberación del animal, o si hay determinados accidentes o determinadas problemáticas, puede ya quedar contenido directamente. Y por último, los nacimientos en cautiverio. De alguna manera, principalmente tratamos de hacerlo en base a proyectos de conservación, ¿no? O sea, la idea de liberar finalmente a las crías cuando ya se reproducen en cautiverio. Pero eventualmente puede llegar a pasar, sobre todo cuando los recintos son muy grandes, que haya reproducción de los animales contenidos. Y mientras las instalaciones lo permitan, uno puede ya acomodar la población de los ejemplares. Bueno, el trabajo en red tiene que ver justamente con que una provincia tan grande, un país tan grande, con distancias tan importantes entre diferentes localidades, como comentábamos recién, la aparición de un problema con fauna silvestre en un lugar muchas veces hace la logística del traslado o la acción directamente sobre el animal muy complicada. Y es bastante habitual entonces que el animal directamente termine muriendo. Y tenemos una sucesión de animales muertos a lo largo y lo ancho de toda la provincia por diferentes accidentes. Contaminación, cacería, accidentes con trampas y un montón de etcétera. Bueno, cuando nos encontramos entonces ante la problemática, nos basamos en toda esta serie de preguntas. Primero, ¿cuál es el lugar más inmediato para la recepción del animal? Más allá de que uno tenga o no las instalaciones para recibir el animal, para sostenerlo a largo plazo, está bueno tener la capacidad de acción rápida, de recibir un ejemplar. Nosotros, por ejemplo, en la iguana en San Luis hemos recibido pumas.
No tenemos la más insignificante capacidad para mantener un puma a largo plazo en este momento. Pero sí tenemos la capacidad de recibirlo, de atajarlo y posteriormente de derivarlo a alguno de los otros núcleos que sí pueden llegar a trabajar con instalaciones más seguras. Uno siempre trabaja con seguridad bilateral, ¿verdad? Seguridad para uno y para el animal, para el operador y para el animal que está haciendo parte de ese trabajo, es el objetivo de ese trabajo. ¿Cuál es el lugar ideal para su rehabilitación? Siempre dependiendo de las instalaciones, siempre dependiendo también del ambiente, del medio ambiente en el cual se encuentra en cada lugar. Nosotros tratamos de enviar animales a un centro de rehabilitación cercano al lugar donde se va a terminar liberando. Podemos funcionar tanto el serpentario como el limón, como los pibes, como el lugar definitivo, pero incluso podemos triangular entre nosotros. Nos ha pasado que recibimos un ejemplar en un lugar, pero por diferentes motivos es muy superior la perspectiva de recuperación del animal en otro núcleo, porque su liberación va a ser mucho más inmediata. Eso también se conlleva al traslado. Las instalaciones necesarias, por supuesto, siempre van a ser claves. El propio traslado conlleva dificultades diferentes, no son las mismas problemáticas trasladar un ciervo, que un zorrino, que un gato montés, que un ñandú. Incluso la manera de contener el animal es diferente para que no se lastime él mismo durante el traslado, porque al final el traslado es una situación de terror para el animal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la contención del animal, a veces incluso química. Evidentemente es necesaria la sedación cuando no la anestesia del animal para el traslado. También podemos evaluar si hay un último refugio, cuál es el mejor lugar para mantenerlo de manera definitiva. También tenemos que evaluar, en ese caso, el potencial educativo del ejemplar. Hay ejemplares que son muchísimo más importantes como posibles embajadores. Es mucho más fácil hacer educación con un águila que con una cotorra. Eso es una realidad. Como consecuencia, hay animales que son más claves, que si no los podemos liberar, es más importante tenerlos en un lugar donde realmente la acción educativa pueda ya significar una bajada de línea respecto a lo que es la situación de crisis de conservación de la naturaleza. También, por supuesto, la amenaza que puede llegar a significar el animal intentando defenderse de cualquier manipulación. Y, por supuesto, también es clave el grado de amenaza en que se encuentra la especie. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las cuales un animal en un estado muy crítico, la verdad, si no está en peligro de extinción, podemos llegar a recurrir directamente a la eutanasia. Tomamos un carancho, decimos caranchos todo el tiempo. O el animal es tan periurbano que está todo el tiempo expuesto a chocarse cables, a recibir un balazo, a recibir un gomerazo, a que le estampe un auto, a intoxicarse. Intentamos la recuperación de los ejemplares, pero cuando el animal me aparece un carancho con las dos alas rotas, una pata electrificada, que posiblemente termine en necrosis, yo suelo recurrir a la eutanasia. Porque realmente es un padecimiento para él todo lo que va a ser el gasto de tiempo. Los recursos económicos mismos para el animal son complicados de obtener, y los estoy poniendo en un animal que yo creo que va a terminar falleciendo y no es una especie en peligro de extinción, por lo tanto su recuperación tampoco es un gran acto de conservación. Le ponemos onda al bicho, pero hay circunstancias en las cuales podemos llegar a terminar optando por la eutanasia del animal. No sería así, por ejemplo, con una águila mora. No sería así, por ejemplo, con un cardenal amarillo. Esforzamos muchísimo en la recuperación de este ejemplar, porque es una especie en peligro de extinción. Entonces, cada individuo nos permite ser lo clave para la posible reproducción y mantenimiento de la especie. Javi. Sí. Redondeo. Bueno, redondeando rápidamente, vamos a encontrarnos con diferentes situaciones. Esto incluso lo pasamos rápido. Entonces, una águila mora. Una águila mora que fue rescatada en Saladillo, para ser puntual, el 25 de mayo. Finalmente se trasladó a Tandil, pasó la rehabilitación en Saladillo y el lugar de liberación, por supuesto, fueron las sierras de Tandil, en la granja de los pibes, que hizo el paso previo. Pasando el siguiente. Encontramos también un montón de situaciones en la llegada de reptiles. Cuando cualquiera de los otros núcleos recibe un reptil, lo terminamos derivando al serpentario. Hemos recibido tortugas que han requerido la reparación del caparazón, diferentes ejemplares de fauna que pueden llegar a aparecer en áreas urbanas, sobre todo los lagartos soberos, o animales de decomiso con un montón de problemáticas que, por ejemplo, la boa empalagua que están viendo, que también se termina recibiendo una situación crítica y no queda ni en Saladillo ni en Tandil, sino que es derivada al establecimiento con mejor instalación. También con los pumas. ¿Sí? En este caso no interesamos entre nosotros tres. Este puma terminó en Elecas. Este puma también vino de mascotismo, entre comillas. Fue capturado como cría, fue intentado sostener como cría por pobladores rurales. En un momento se dan cuenta que es insostenible, te arranca un dedo, aunque sea así chiquitito, y finalmente termina en Alihuel, en Saladillo. Bueno, le dimos las instalaciones básicas con lo que teníamos para mantener una cría de la especie.
Pero finalmente nos hemos obligado, por supuesto, al traslado. Este mal terminó en el ECAS, que es otro de los núcleos con los cuales todos trabajamos. No somos pioneros en esto. Hay otros núcleos también trabajando en este tipo de cosas. ¿Sí? Voy a citar la lista que están viendo, con los cuales también hemos interaccionado, y muy bien. Más allá de que todavía nos queda un montón para poder trabajar en red como realmente quisimos. Los desafíos entonces, con esto estamos cerrando. Es necesario en la provincia de Buenos Aires generar una auténtica red de núcleos zoológicos. Y está bueno que sean chicos, porque el mantenimiento de grandes núcleos zoológicos termina siendo una problemática a la población. Y nos sirve un montón. Una red pequeña, utópico para mí, pero lo ideal sería uno por municipio. Se me cuenta también necesitaríamos uno por municipio. Aunque tuviésemos un gasto muy bajo, sería importante para poder atacar las situaciones que en cada lugar se terminan dando. Por supuesto, esa utopía la podemos, digamos, reemplazar con algo más potable, que sería una red a determinada cantidad de distancia. La capacitación del personal tiene que ser permanente. Eso es algo clave para destacar. No me quiero dar muchas más vueltas. Esto sí lo quiero mencionar. Y sí, en cualquier caso siempre estamos trabajando, ¿sí?, con lo que es el trabajo in situ. Si hablamos de trabajo in situ, cuando hablamos de trabajo con los animales fuera de su naturaleza. In situ, cuando hablamos de los animales en su medio natural. Siempre los trabajos in situ tienen que estar interaccionando con los in situ y con la educación. Algo que no puedan ver de ahí. No, simplemente redondeo por último con la obtención de recursos económicos, que es clave. A nosotros siempre uno se encuentra con esa problemática de ver otros núcleos que hacen un espectáculo más variado, obtienen recursos económicos. Mundo Marino, por ejemplo, en la cabeza, es un ejemplo de que necesita recursos propios, no hace bárbaro, pero bueno, es un poco cuestionable. Sepan igual que Mundo Marino es uno de los núcleos de mayor rehabilitación de fauna en Buenos Aires. Sí, están todo el tiempo rehabilitando fauna, no solamente es un espectáculo con animales, sino que también es un centro de trabajo. Y estaría buenísimo trabajar también.